Tengo que decirle que 37 países solamente son los que actualmente están declarados libres de esta enfermedad. De 182, por ejemplo, que son miembros de la OMSA, de la antigua OIE. Y dentro de la Unión Europea, pues todavía tenemos casos de países que no han podido demostrar el estatus de libre para esta enfermedad, a pesar de que es verdad que focos no se están declarando, pero es muy complicado el proceso y sigue siendo un problema. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este podcast, en el que vamos a tener el honor de compartir un rato de conversación con la doctora Lilian Ganges, del CRESA. ¿Cómo estás, Lilian? Lo primero que me gustaría es pedirte que te presentes, por favor, tu formación, tu experiencia y tu rol actual. Muchas gracias a ti, Guillermo. Es un placer estar aquí en este rato debatiendo aquí contigo. Mi formación básica es de medicina veterinaria. Hice la carrera de medicina veterinaria. Posteriormente hice una especialidad en microbiología que me marcó para siempre. A partir de ahí la microbiología ya me apasionó y me apasiona. Y luego me he especializado en enfermedades transfronterizas, principalmente que afectan al porcino, al cerdo y a otras especies, pero al cerdo principalmente. Hice un doctorado, el doctorado en biología molecular y bioquímica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en la Universidad Autónoma de Madrid, y por eso tengo una formación un poco multifacética, un poco cóctel aquí de cosas, para ver las cosas de diferentes perspectivas. Y la experiencia actual es eso, pues soy investigadora principal en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Generalitat de Cataluña, el IRTA. Dentro del IRTA, en el programa de Sanidad Animal, CRESA, que es el Centro de Investigación en Sanidad Animal aquí en Bellaterra, en el campus de la UAB. Y bueno, además soy investigadora principal, aquí ya lo he dicho, en peste porcina clásica y otras enfermedades transfronterizas o víricas que puedan estar relacionadas con la PPC. Y soy experta de la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, en PPC. Pues ya que eres una experta en peste porcina clásica de la Organización Mundial de Salud Animal, pues vamos a hablar precisamente de eso, porque en los últimos 5 años, pues parece que la peste porcina africana nos ha mantenido en jaque, sobre todo con esa gran explosión de toda Asia, el Cáucaso, Europa del Este, y creo que nos ha hecho creer que la peste porcina clásica ha desaparecido. Y no es así, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué la peste porcina clásica sigue siendo uno de los patógenos mayores, una de esas grandes enfermedades monofactoriales que mantienen en jaque a los sistemas de vigilancia de salud animal en todo el mundo? Pues sí, tienes toda la razón. Esa ha sido una percepción un poco que no es correcta, pero sí que parece que ha sido una idea que se ha podido dar, que no, ya no tenemos este problema y todo lo contrario. Bueno, la PPA, la peste porcina africana, claro, al ser la novedad y una reemergencia en muchos sitios, pues claro, ha desatado todas las alarmas, pero no hay que dejar de preocuparse y ocuparse de los viejos enemigos, como entre ellos la PPC, la peste porcina clásica, que también es una transfronteriza que afecta al sector porcino fuertemente. Sigue siendo una enfermedad endémica en muchos países del sudeste asiático. De hecho, siguen habiendo brotes en Rusia, y tenemos países de la Unión Europea con cercanía que tienen frontera con Rusia, y esto es un problema constante de establecer medidas y programas de vigilancia para estar dentro del control de lo que es esto. En Latinoamérica es un problema constante. En muchos países sigue siendo endémica. Es verdad que existe una vacuna y a pesar de que es una de las enfermedades que más hemos estudiado, sigue siendo un problema grave porque se estima que tanto por focos o por vacunación, que también es un gasto económico y un problema de manejo para lo que es la industria porcina y que cuesta muchísimo un programa de vacunación para controlar la PPC, pues casi que un 60% de la cabaña porcina mundial se ha visto y se ve afectada hoy día por peste porcina clásica, aunque no se declaren focos activos. Tengo que decirle que 37 países solamente son los que actualmente están declarados libres de esta enfermedad. De 182, por ejemplo, que son miembros de la OMSA,
de la antigua OIE. Y dentro de la Unión Europea pues todavía tenemos casos de países que no han podido demostrar el estatus de libre para esta enfermedad, a pesar de que es verdad que focos no se están declarando, pero es muy complicado el proceso y sigue siendo un problema. Veo que nos has hecho una imagen perfecta de cómo está la situación de la enfermedad en el mundo. Fíjate, cuando empecé en esto me acuerdo que las tres grandes enfermedades que daban un miedo terrible era la africana, la clásica y la aftosa. Y esto era porque se acababan de erradicar en España hacía muy, muy, muy poquito tiempo. Y luego la clásica, curiosamente, volvió. Te voy a hacer una pregunta fuera de programa. ¿Qué posibilidades ves tú de que vuelva a aparecer alguna vez o en breve la clásica en España? ¿Qué me dices? Bueno, es una pregunta complicada porque, a ver, no sabemos, no tenemos una, ¿no? Pero Mm, como es una enfermedad que sigue, es un virus, bueno, es una enfermedad que se genera por un virus que sigue circulando en muchos sitios. De hecho, se me olvidó comentarte que Japón actualmente tiene una situación complicadísima de peste porcina clásica y el problema fundamental en la cabaña porcina es la PPC, no la PPA, que curioso. vino, no se sabe todavía que o de China o de Rusia, tiene un genotipo allí que circula en ambos sitios, tanto en China como, aunque en China no se había declarado en aquella época ningún foco, pues vino desde allí. O sea, estos son la globalización y el fenómeno que tenemos hoy día para todas las demás enfermedades, pues también elevan un poco el riesgo que hay de que pueda aparecer en un lugar a causa del propio hombre, ¿no? De nosotros, de nuestro comportamiento hoy día y de todo este fenómeno. Y claro, pero aquí en España trabajamos muchísimo en los programas de vigilancia acorde a las normativas que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque al ser una transfronteriza de declaración obligatoria, pues está el manual de la OIE, la OMSA y el Código Terrestre, y el Ministerio de Agricultura pues sigue toda esta normativa y establece toda una legislación, igual que fiebre aftosa y PPA, que hay que cumplir y existe un programa de vigilancia obligatorio que se sigue estrictamente, que ayuda bastante, ¿no? A que se pudiera en algún momento, si sucede, o sea, no se ha dejado de hacer nunca. Aunque es verdad que el riesgo que tenemos puede ser más elevado ahora para PPA, porque está más cerca, ¿no? El tema. Pero es un virus RNA que tiene una tasa de transmisión muy elevada, más que la PPA, Mm. bastante más, y que necesita una cobertura de vacunación para que la controles, la enfermedad, de más de un 90% de la cabaña por sí. Es casi parecido al coronavirus. En cobertura de vacunación que se requiere, es Mm. un problema que cuando tú no tienes, en los países que son endémicos, que son los que ponen en riesgo a los países libres, que no la tenemos como nosotros, pues estos países, si no tienen el dinero suficiente para poner en el programa de vacunación, ¿no? Si el gobierno no invierte, pues y no invierte en más de un 90% de cobertura de vacunación, que esto es mucho dinero, pues allí queda un porcentaje que no se cumple con la cobertura de vacunación necesaria, que puede crear, ¿no? Problema, ¿no? De circulación de poca de virus, y esto es un problema. Pero bueno, que se hace, no creo que tengamos, yo espero que no. Esperemos que no. Sí. Sería muy paradójico que con el miedo que le tenemos ahora a la africana nos Que apareciera no un brote venga de la otra clásica. y dices, ¿qué es esto? Mira, eso le pasó a los Bueno, japoneses, que esperaban PPA y al final le salió PPC. Ellos fíjate, creían que era PPA al principio. y en un país insular, no te digo nada. Sí, sí, sí. Cuéntanos que sabemos de los mecanismos que están implicados en la patogenicidad de este virus, porque sabemos que hay distintas patogenicidades, distintas cepas. Yo, vamos, imagino que esto ha cambiado mucho, pero cuando yo empecé hablábamos de cepas lentógenas y demás. Cuéntanos algo de los mecanismos de patogenicidad, por favor. A ver, mira, mecanismos básicos se están estudiando, es un tema que también para PPA y para fiebre aftosa están todavía, tenemos proyectos de investigación para estudiar los mecanismos implicados en la patogenicidad del virus, para que se desarrolle, el virus tiene un tropismo por las células del sistema inmune muy grande, entonces claro, el sistema inmune es muy complejo, intenta por un lado defenderse y tirar con todos los cohetes allí cuando ve virus y crea de esta manera lo que es las formas muy agudas, porque a veces no es más que una forma exacerbada que tiene el sistema inmune de responder frente a las cepas determinadas.
Y entonces, estos son formas letales que a veces se mueren los animales en ausencia de ningún tipo de lesión. Los animales se mueren de forma por cytokine storm, que es muy parecido a Mm. lo que se ha leído de coronavirus, que puede pasar. Entonces la enfermedad se desarrolla, depende de muchos factores, ¿no? De la interacción que tiene el virus con el hospedador, porque depende mucho del sistema inmune. Entonces, en dependencia de este tipo de interacción, pues se pueden desarrollar formas que van desde las más agudas a las más leves, a las más atenuadas. O sea, el virus pasa por todo este tipo de formas de alta patogenicidad, de moderada y de baja, porque quiero decir, la enfermedad se desarrolla de esta manera porque el virus, bueno, tiene cepas de diferente naturaleza. Existen cepas de alta virulencia, cepas de moderada virulencia y de baja virulencia. O sea, las de baja virulencia también son un problema porque parece que no tienen, que no desarrollan nada, pero a la larga te están desarrollando formas crónicas e inaparentes que son las que pueden pasar a un inicio desapercibidas de los diagnósticos clínicos y de las sospechas, y entonces pueden ser las formas peligrosas que ayuden a diseminar el virus. Entonces, este virus tiene una característica, los pestivirus, que el virus de la peste porcina clásica pertenece al género pestivirus, de la familia Flaviviridae, pues los pestivirus generan formas de persistencia. Y las formas de persistencia son desarrolladas básicamente por las formas de moderada y de baja virulencia, porque las de alta virulencia, las de alta patogenicidad, pues es muy aparatoso, es lo típico, ¿no? Que se ve que los animales tienen hemorragias y se mueren muy rápido. Esto es lo más fácil, aunque parezca lo más difícil, ¿no? Para los animales sufrirla, ¿no? Pero estas de moderada y de baja, pues son un problema porque la persistencia vírica, las formas de persistencia, pues son complicadas porque son aquellas que la transmiten las cerdas. Las cerdas, el virus pasa por la vía transplacentaria, entonces el virus, las cerdas gestantes se lo transmiten a sus lechones si no están bien vacunadas, si la vacuna no es lo más eficaz, si no es una dosis óptima, porque, o la cobertura de vacunación no es correcta, pues y son formas que al inicio los lechones nacen sin síntomas clínicos, pero con una Mm. carga de virus elevadísima que excretan, y entonces, claro, estas son formas muy, muy, muy complicadas de la infección. Entonces, todo esto se está todavía estudiando y la verdad que es muy interesante para entender la transmisión y la epidemiología también de la enfermedad. Desde luego que sí. Antes nos has hablado de que es necesaria una cobertura del 90% de vacunación en el colectivo de cerdos para más o menos estar seguros de que se va a reducir o se va a cortar esa transmisión vírica. Esto me hace pensar que hace falta tener cada vez vacunas más eficientes y más seguras. ¿Qué estáis haciendo vosotros al respecto? ¿Estáis trabajando en esto? Sí, 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 gracias por la pregunta. La verdad que es un tema candente todavía en clásica. Es verdad que existen las famosas vacunas vivas atenuadas, la cepa china, la famosa cepa china, que es una vacuna que se generó hace muchísimos años, que no se ha actualizado la cepa sigue siendo la misma secuencia del virus. El virus tiene una capacidad de evolución muy grande y entonces habría que pensarse, ¿no? Es una cosa ya muy hipotética, ¿no? ¿Por qué no actualizo la vacuna, ¿no? Porque se crean variantes que pudieran surgir variantes que pueden escapar a la presión de esta vacuna que lleva ya casi, ya más de, no me atrevo a decir los años porque ya son muchos, pero hace más de 50 años que se usa la misma vacuna a nivel mundial. Entonces, pero bueno, son muy eficaces en términos de protección, pero no son vacunas que te ayuden a diferenciar animales vacunados de animales infectados, que esto es un problema para las campañas de control, porque luego el país que vacuna tiene que demostrar a la OMSA, a la OIE, que de verdad es libre. O sea, para esto tiene que levantar la vacunación, siguiendo las instrucciones que aparecen en el código terrestre de la OMSA. Y entonces, claro, lo interesante aquí sería pues tener una vacuna que fuera marcadora para ayudar a que el país se erradique, quiere decir que pueda cumplir los requisitos de ser libre de la enfermedad lo antes posible, para perder menos dinero, no solamente por mortalidad y por los problemas directos de la enfermedad, sino también por los indirectos, como los gastos enormes en campaña de vacunación. Mm. Entonces, una vacuna que sea eficaz igual que una vacuna, que la cepa viva china conocida, la C-Strain famosa, que es muy buena, pero que también tienes que estudiar el tema de las variantes de escape, que está pendiente y lo tenemos ahí en plan también de análisis para ver si es cierto o no.
está el tema de desarrollar vacunas más seguras y que sean DIVA. DIVA es el término de diferenciación de animales vacunados de infectados, para que de una manera más eficaz poder levantar esa campaña de vacunación lo antes posible, porque la vacuna es más segura y yo voy a tener un medio de diagnóstico diferencial que acompaña a la vacuna, porque una vacuna DIVA sin un método de diagnóstico diferencial que de verdad marque quién es el individuo vacunado del infectado, pues no es DIVA, es un complemento, ¿no? Que va junto la vacuna con el paquete de diagnóstico, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando en nuestro centro, tenemos varios proyectos y además tenemos colaboraciones con instituciones internacionales y grandes empresas para poder desarrollar, ¿no? Y tener una vacuna que cumpla con estas características y su método de diagnóstico diferencial, el tema Claro, del DIVA. hay que pensar que estamos muy mal acostumbrados con el virus de Oyeski, por ejemplo, que hace ya más de 4 décadas que tenemos vacunas marcadas con delección y que es muy fácil con una serología diferenciar un animal vacunado de un animal infectado, y esto te da una funcionalidad a la hora, por ejemplo, del comercio exterior, pues que es muy, muy, muy evidente. Sí. Por eso lo que has dicho es algo que me fascina. Y ahora que me has hablado y me has puesto los dientes largos con esas vacunas DIVA, háblame de los métodos de diagnóstico que van a acompañar esas vacunas. Dinos en qué estáis trabajando para que precisamente pues eso sea una realidad y esas vacunas DIVA cumplan con esa meta de poder diferenciar animales vacunados de animales infectados. Sí, sí, mira, pues te voy a tomar un poquito la palabra con el tema de Oyeski para intentar contestarte esta enfermedad, este tema, ¿no? En esta enfermedad en peste porcina clásica. A diferencia de Oyeski, claro, las vacunas que se desarrollan y los métodos de diagnóstico son dependientes del genoma del agente con el que tú estás trabajando y el que quieres controlar, ¿no? Entonces, es una maravilla, ¿no? Que a ese tipo de dos glicoproteínas diferentes que te permitieron, ¿no? Ese juego. En el caso de peste porcina clásica, pues también en un inicio, hace ya más de 20 años casi 20 años, perdón, sí, venga, vamos a hacer parecido, tenemos dos proteínas, dos glicoproteínas también, que a ver si la usamos para el juego del DIVA, ¿no? Una glicoproteína mayoritaria, que en el caso de PPC sería la glicoproteína E2, que es muy inmunogénica, y que es muy buena porque se han desarrollado muy buenas vacunas de subunidades basadas en la glicoproteína E2, y luego una segunda proteína que también es de la vuelta del virus, que es la glicoproteína RNS. Entonces, esta se ha desarrollado un método de diagnóstico, pero ¿cuál es el problema de la RNS? Y de la PPC, a diferencia de Oyeski? Claro, la peste porcina clásica pertenece al género pestivirus, que ya lo dije antes. Dentro de este género existen hoy día alrededor de 18 virus, incluyendo PPC, que son especies distintas. ¿Qué pasa? Estos virus producen una reacción, una respuesta de anticuerpos que se cross-reacciona, tiene una reactividad cruzada entre todos los pestivirus muy grande. Entonces, esto es un problema que surge con el método de diagnóstico basado en la proteína RNS, que es la que se valoró, ¿no? El DIVA, ¿no? Con las dos proteínas estas, una para vacuna y otra para método de diagnóstico, porque un animal no vacunado o infectado tendrá anticuerpos frente a las dos, a la RNS y a la E2, pero un vacunado solo tendrá anticuerpos frente a la E2 solo. Si es positivo a RNS es porque dio virus y está infectado, ¿no? Este es el juego. Pero ¿qué pasa? La RNS cruza muchísimo. Entonces te crea un problema de diagnóstico que tú no sabes si es de verdad PPC o depende de la circulación de otros pestivirus en la cabaña porcina que tú tienes en tu país. El border, ya sabes tú que esos temas para otra charla, Sí, pero está el tema del border, la diarrea viral bovina, que también puede por verse en ejemplo. porcino, y otros nuevos pestivirus que son más emergentes, que están descritos de hace menos tiempo, pero que también dan reactividad cruzada con la PPC. Entonces, claro, esto es un problema de uno vaya a despertar, perdón, una alerta de PPC en un país y movilizar animales y todo esto porque es otro pestivirus, esto es muy delicado. Entonces, claro, esto es un problema que tiene la especificidad de este ELISA y además nosotros hemos hecho investigaciones recientes y hemos visto que la RNS del virus de la PPC pues engaña al sistema inmune. Es una proteína inmunomoduladora para que ayude al virus a entrar, a replicar y evadir el sistema inmune, porque es un virus que antes dije que depende mucho de las células del sistema inmunológico. Entonces, una proteína que está implicada en métodos de evasión de la respuesta inmune, pues no es muy recomendable tenerla de juego, ¿no? Para un diagnóstico tan serio que implica tanto
la salud animal, el bienestar animal y también la economía del país, ¿no? Entonces nosotros en nuestros proyectos estamos valorando pues desarrollar y hemos desarrollado métodos de diagnóstico basados en péptidos dendriméricos, que es una nueva alternativa buscando marcadores para poder diferenciar animales vacunados de infectados con nuestros prototipos vacunales que estamos ahora desarrollando en nuestro laboratorio, y tenemos unas cuantas publicaciones y una patente con este método de diagnóstico DIVA, que es en concreto para una vacuna que se llama FLAG-T4G, que es una vacuna ahora ya DIVA, que pertenece al USDA de los Estados Unidos, a la cual nosotros, nuestro laboratorio, le ha creado el método de diagnóstico diferencial, y vamos como en un consorcio, ¿no? Y tenemos la herramienta específica para esta vacuna en concreto. Aunque nosotros también tenemos nuestros propios desarrollos españoles para, con metodologías similares, crear también nuestro propio paquete DIVA. Así que Desde en luego eso estamos. es fascinante. Si no recuerdo mal, en algún momento de la historia ha habido algún susto con un diagnóstico por virus, por VVD, que no era clásica y que generó algún susto importante en los programas de vigilancia. Lilian, interesantísimo. Ahora quiero que me des unas recomendaciones, unas conclusiones para los que toman decisiones. Yo te voy a dar una entradilla. Me imagino la bioseguridad aquí tiene mucho que decir, pero danos unas recomendaciones para mantener esta enfermedad lejos de nuestra casa todo lo que podamos. Y bueno, Dios no lo quiera, pero alguna recomendación por si alguna vez esta enfermedad llegara a estar cerca de nuestra casa. Bueno, a ver, ya has dicho la palabra clave aquí, que aplica no solamente para peste porcina clásica, sino también para africana, todas las transfronterizas y bueno, y cualquier enfermedad, no solo vírica, sino de cualquier origen, al menos infeccioso, el tema de la bioseguridad y que se invierta, esa concientización. Ya sé que es difícil porque eso implica la economía, ¿no? Y las capacidades que tenga cada uno, pero invertir en bioseguridad en bioseguridad la palabra dice seguridad, en que puedan tener una garantía de evitar entrada de patógenos y bueno, el manejo también de cómo el sistema de manejo también puede complementar, ¿no? a ese sistema de bioseguridad, y bueno, los servicios veterinarios integrados, o sea, que exista ese complemento de los servicios veterinarios con el sistema de oficiales, ¿no? No solamente el privado, sino el sistema oficial, porque estas son enfermedades de declaración obligatoria que tienen una repercusión luego muy grande, y lo primero que hay que hacer es, pues ante una mínima sospecha, pues es hacer diagnóstico de sospechas. Una sospecha no significa que tienes un foco, es simplemente es lo que está normalizado. A veces pienso, no, es que si digo que tengo una sospecha ya eso es mal, ¿no? Al revés, lo vemos en la OIE y a nivel de los sistemas de diagnóstico, eso es una maravilla que tú investigues, te crees el hábito de activar una sospecha en tu sitio, en tu granja, en el sistema donde tengas o en las granjas que tienes, que lo investigues, que luego no te va a dar PPC o te puede decir lo que sea que puedas tener circulando, ¿no? Que se haga diagnóstico y que se mande lo antes posible, y que no es PPC o el cuadro típico de enfermedad aguda que tiene hemorragias. Se puede perder muchísimo tiempo pensando que tienes una enfermedad que no es de declaración obligatoria, y cuando vienes a ver sí que es, porque es una enfermedad que también puede generarte neumonías, que a veces lo que te entra de un país no libre, que es lo que te pone en riesgo a ti, es un virus de baja patogenicidad hasta que coge fuerza. Entonces, Mm. no se puede menospreciar, y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahora mismo las sospechas que se estén evaluando de africana, pues están haciéndose también para PPC, porque es obligatorio que investiguen las dos. Le pongo el ejemplo, en República Dominicana perdieron más de 4 meses o un tiempo bastante importante porque ellos son endémicos de PPC. Aquí no es el caso, pero en un país endémico de PPC creían que lo que tenían era PPC, no lo investigaron, y lo que tenían allí de africana era muchísimo. Te puede pasar lo contrario que le pasó a Japón, que pensaba que lo que les había entrado era PPA y preocupados, y al final era clásica. Entonces, estas dos enfermedades hay que hacer y que ya se sabe y se hace, pero que también a nivel de granjas y a nivel de veterinarios ya pues se siga
investigando y los dos virus a la vez. Para eso también creamos en nuestro laboratorio herramientas duplex que en una misma reacción diagnostican los dos virus a la vez. Y eso lo tenemos acreditado. Y bueno, que no se descarte, que no se deje de pensar en PPC también es mi recomendación, que la tenemos ahí también. Desde luego, por suerte esto ha cambiado, pero cuando yo empecé en este negocio estaba casi prohibido tener sospechas. Pues Tener esto una no lo sospecha, tener una sospecha era un drama. Entonces, eso creo que ha cambiado y que está cambiando porque ahí en eso se basa precisamente el éxito de contener en la primera oleada una enfermedad de este tipo que puede ser devastadora totalmente para un país. Debo decir que como veterinario de campo, los dos brotes de PPC que ha habido en España no los he vivido porque no llegaron a Murcia nunca. No me preguntes por qué, no hicimos nada especial, Qué bien. pero algo sí se debió hacer, de modo que en los dos asaltos del 97 y del 2000 nos libramos, pero vamos, desde luego que tener un buen sistema de vigilancia del que vosotros formáis parte me parece algo absolutamente crítico. Para terminar, Lilian, estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo mucho contigo, pero para terminar necesito que nomines a alguien, que nomines a alguien que se siente donde estás tú para que le hagamos un podcast sobre algún tema relevante que a ti te apetecería escuchar en un podcast. Bueno, pues la verdad que es difícil. Lo tengo que reconocer porque buah, es que somos y cada vez más investigadores, especialistas que estamos preocupados por estos temas y jo, es muy difícil. Pero a ver, hablando para enlazarlo un poco con el tema, yo te decía que, y no solo peste porcina clásica, sino también africana y otras enfermedades de estas que tienen mucha relevancia a nivel sanitario y económico en el cerdo, para que la enfermedad se desarrolle, juegan un papel varios factores, ¿no? Por un lado está el virus y por otro lado el hospedador, ¿no? Pues me gustaría pasar la historia al lado del hospedador, ¿no? Que también es importante porque no solamente por ser experto trabajando con el virus solo voy a entender bien la enfermedad, también hay que entenderla desde la perspectiva del hospedador, ¿no? Y mi nominación sería para una investigadora que lleva muchos años trabajando en genética porcina y que está buscando nuevos marcadores genéticos que produzcan, por ejemplo, un cerdo que sea capaz de producir muchas inmunoglobulinas para que sea más resistente a enfermedades y buscar marcadores que te permitan detectar este tipo de perfil sin hacer ninguna selección genética, simplemente encontrar los marcadores y saber dónde yo tengo que ver para que saber qué tipo de genética tengo, ¿no? Y cómo, ¿no? Ayudar a evitar enfermedades de esta manera. Entonces, mi nominación sería para la doctora María Ballester, que es investigadora también de nuestro, no del centro donde yo estoy, pero ella también es del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del IRTA, del programa de genética. Así que no sé si te gusta la idea. Me parece una nominación fantástica, porque además siempre estamos pensando en el patógeno y nos olvidamos que si no hay un hospedador con unas ciertas características, el patógeno es incapaz de hacer nada. Así que, pues te veo muy simétrica. Ya Vaya. que tú te encargas del virus, nominas a alguien que se encarga de encontrar esos cerdos con menos sensibilidad a esos virus. Me parece una idea magnífica. Lilian, hemos disfrutado muchísimo contigo, hemos aprendido muchísimo. Insisto que le has dado vida a algo que creemos que está escondido, pero que sigue siendo un patógeno mayor y una amenaza constante. Y solo me queda pues agradecerte que hayas querido compartir este rato con nosotros y que hayas compartido tu conocimiento, que, insisto, me ha parecido espectacular. Muchísimas gracias, Lilian. Muchas gracias a vosotros y espero que sí, que vamos a seguir preocupados no solamente por lo que tenemos allí delante, sino por todo, porque no se sabe. Así que gracias a ti y a todo vuestro colectivo y ha sido también un placer.